Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Luis Larregora. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Después de este pequeño descanso, ¿no? Que nos ha ayudado a reflexionar también y a repasar, ¿no? todo lo aprendido. En algunos casos, algunos de ustedes habrán podido poner en práctica ya el aprendizaje, sobre todo aquellos que dispongan de datos o dispongan de un plan de implementación o dispongan de una actividad industrial. Muchas cosas ya las han podido intentar, ¿no? Por lo menos poner en práctica. Esto también indica que, bueno, si se les aparecen dudas, pues el equipo de profesores está también, ¿no? Para solucionar dudas. Y hay que canalizar las preguntas, ¿no? A través de la plataforma, como ya nos ha hecho llegar en algún momento algún compañero. Hoy y mañana vamos a hacer la misma temática, ¿eh? Que es oportunidades de mejora para el desempeño energético. Nos interesa mucho separar las oportunidades de mejora del desempeño energético en clasificaciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy durante las 2 horas que tenemos, y mañana terminaremos la parte, diríamos, de contenido para poder hacer un taller, ¿no? Que es donde viendo cosas prácticas donde realmente uno puede entender, ¿no? Entonces mañana terminaremos con un taller como los que hemos venido haciendo, es decir, un taller en el que hay que reflexionar, hay que contestar y pondremos en práctica dos cualidades que suelen estar un poquito escondidas en nuestras cabezas, que son la observación y la priorización, ¿no? Las entrenaremos, ¿no? Entonces, bien, voy a compartir mi pantalla. Bien, solo necesito una confirmación de si se ve la pantalla compartida, por favor. Sí, está bien. Vale, perfecto, estupendo. Perfecta la pantalla. Estupendo. Bien, como ya comenté al principio, vamos a determinar y priorizar las oportunidades de mejora para el desempeño energético, ¿vale? Porque muchas veces nos enfocamos en identificar cosas, pero luego a la hora de priorizarlas, pues no tenemos en cuenta ciertos aspectos, ¿no? Y terminaremos mañana con un taller de identificación y priorización de las oportunidades de mejora del desempeño energético, que lleva incorporado, pues como siempre, una encuesta que hay 4 posibilidades y hay que responder. Y luego pues hay el debate y la plenaria, ¿no? Sobre la solución que el equipo de energía, ¿no? Dio al taller, ¿no? Al taller que presentamos, ¿de acuerdo? Les quiero comentar pues, que toda esta información que van a ver aquí, que hay bastante información, es material que se ha acumulado, ¿no? De mucha experiencia de los 2 profesores que están dando esta capacitación durante aproximadamente casi 10 años ya, yo que llevo trabajando en Latinoamérica desde 2013, y que hemos tenido la oportunidad, ¿no? Como de agrupar, ¿no? Todo lo que nos hemos encontrado, todo en un mismo análisis, ¿no? Estamos hablando todo eran tareas de implementación de sistemas de gestión, ¿no? En algunos casos se terminó certificando, en otros simplemente no se pasó de la revisión energética, ¿no? Y la revisión energética, pues como recordaréis, ya lleva también un análisis de las oportunidades de mejora, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de casi un centenar de industrias de muchísimos tamaños, de muchísimos sectores y de muchísimos países, desde México hasta Argentina, ¿no? O sea, aquí hay representado todo lo que nos podemos encontrar en el sector industrial, ¿de acuerdo? Las ineficiencias, pues nosotros nos gusta hablar de ineficiencias, no hablar de proyectos, ¿no? Porque cuando uno habla de proyectos es porque ya tiene claramente identificada la ineficiencia, ¿no? Y esto es algo que no es común. Muchos consultores, muchos gestores energéticos, muchos asesores de energía se van directamente a proponer el proyecto de eficiencia energética sin haber analizado bien cuáles son las ineficiencias de esa organización, ¿no? Y aplicar la metodología aprendida, ¿no? Si tenemos un sistema de gestión implementado, cuáles son los usuarios significativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos ayudará a priorizar, ¿no?
Entonces nosotros cuando estamos hablando de que hemos hecho una revisión energética, donde se identifican y se priorizan las oportunidades de mejora, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué ineficiencias encontré? Porque eso lleva asociado una mejora del desempeño. Entonces vamos a hablar de que todas las ineficiencias que vais a ver aquí se están separadas en dos grupos, ¿no? Hay un grupo al que hemos llamado ineficiencias de gestión, ineficiencias de gestión, y el otro grupo que es, pues, ineficiencias propias de los equipos consumidores de energía, tanto eléctrico como térmico. Evidentemente, si nos vamos a las ineficiencias y hablamos solo de ineficiencias energéticas de gestión, pues lo que encontramos es equipos que permanecen en marcha sin cumplir ningún servicio, malas prácticas en definitiva, ¿no? Lugares de trabajo con iluminación y o aire acondicionado a full y no hay nadie ahí trabajando, paros de líneas por descanso del personal, cambios de turno, pero sigue todo encendido por un tiempo excesivo, sin ninguna estandarización. El aire comprimido es uno de los usos más inadecuados, ¿no? Que representan unas ineficiencias pues, bastante grandes, porque fabricar aire comprimido energéticamente hablando es caro. Entonces nos encontramos cosas que, pues sí, fugas. Bueno, una fuga es una fuga, pero un uso inadecuado, por ejemplo, barrer un piso que tiene polvo. El aire comprimido lo único que hace es llevar el polvo de un lugar a otro, pero no lo evapora el polvo, no lo elimina, lo mueve. También la ropa, ¿no? El típico efecto de hacer así con una manguera de aire comprimido para limpiarse el polvo de la ropa, etcétera, etcétera, los equipos. E incluso el aire comprimido se usa incluso pues, como parte de refrigeración, ¿no? Y falta de coordinación en actividades momentáneas durante un fin de semana, ¿no? Muchas veces hay unas actividades preparadas para fin de semana, no hay coordinación y se dejan equipos prendidos esperando que alguien vaya a hacer una supervisión correspondiente, pero no llega porque se largó el otro, etc. Todo eso son ejemplos de ineficiencias de gestión. También tenemos arranques y apegados de calderas, compresores de aire, con tiempo excesivo, previo o incluso posterior a su utilización, ¿no? O sea, estamos arrancando equipos y a lo mejor la actividad empieza dentro de una hora, ¿no? Y a lo mejor arrancamos todos los equipos como siempre, ¿vale? Como si tuviésemos nuestra planta a pleno pulmón de trabajo, pero realmente no es así hasta que no han pasado 4 horas, ¿no? Bombear líquidos sin ningún control de presión o caudal. Bombear líquidos sin controlar la presión y el caudal, ya no digo la temperatura, ¿eh? Digo la presión y el caudal, es trabajar a ciegas, o sea, es provocar recirculaciones innecesarias de fluidos en las tuberías que solo hacen que moverse y algunas veces hacen el trabajo para el cual se están moviendo y otras veces no, simplemente se mueve agua. Todo eso son ineficiencias, temperaturas de consigna excesivamente alejadas de los valores adecuados. Esto es muy común en estas casi centenar de organizaciones que hemos estado visitando en los últimos 10 años, y no es que estén alejadas de los valores adecuados, es que muchas veces los rangos son desproporcionados y o desactualizados, es decir, podemos tener rangos de temperaturas, por ejemplo, de 20 grados, ¿no? Entre 50 y 70. Hombre, entre 50 y 70, eso es demasiado. Entonces, al final, el operador tomará la decisión, pero le estamos dejando muchísimo margen, ¿no? Desactualizados, pues, por ejemplo, ya no se fabricaba ese producto que necesitaba 70 grados, pero yo sigo manteniendo el rango en 70 grados, 50-70, cuando lo normal es estar trabajando 55 o 58, porque aquel producto que requería 70 ya no lo hacemos, ya desapareció de nuestra cartera de artículos vendibles y no lo hemos actualizado. Esto es muy común. En general, estas ineficiencias de gestión energética pueden mitigarse o resolverse o reducirse mediante acciones de baja y a veces nula inversión. Por eso se llaman de gestión. Y estas son las que primero hay que priorizar, que no cuestan nada. O sea, priorizar un plan de eficiencia energética pues puede ser muy fácil, pero muy costoso. Sin embargo, empezar a ahorrar con aquellas ineficiencias de gestión energética fáciles de hacer
mediante acciones de baja y a veces nula inversión, esas son las primeras que las que un equipo de gestión de la energía tiene que enfocarse a primero identificar, ¿no? Y luego a evaluar energéticamente esa ineficiencia, ¿no? Porque si no sabemos los que nos cuesta en plata, ¿no?, ser ineficientes, pues va a ser difícil, ¿no?, hacer cosas, ¿no? Tenemos que ser conscientes del grado de la ineficiencia en cuanto a costos energéticos, ¿no? Bien, se debe hacer una evaluación exhaustiva de la manera en que se lleva adelante la gestión operativa, ¿no? Porque muchas veces las ineficiencias de gestión energética provienen de una incorrecta gestión operativa, ¿no?, o incluso de mantenimiento, ¿no?, para sacar conclusiones y proceder a implementar aquellos cambios, pero cuidado, 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 cuando desde gestión de la energía hablamos, ¿no?, de cambios que puedan afectar a variables críticas, ¿no?, como por ejemplo la producción, la calidad de la producción, qué sé yo, una soldadura, en fin, ¿eh? Entonces, cuidado cuando estamos haciendo propuestas de mejoras de gestión para el desempeño energético, porque esas propuestas de mejoras de gestión a veces pueden encontrar un freno en el otro lado, ¿no?, en la parte operativa, de mantenimiento, logística, calidad, etcétera, etcétera. Bien, lo que aconsejamos es que las personas, ¿no?, que están encargadas de identificar esas ineficiencias, que luego van a ser la base de la mejora del desempeño energético, estén siempre preguntándose, ¿no?, preguntándose por qué se hace esto así, por qué lo hacemos así. Esa es una pregunta que muchas veces no tienen respuesta, ¿no? Y tampoco se suele preguntar mucho por qué, o sea, ¿podemos hacer algo para mejorarlo? Y evidentemente lo que hacemos siempre es aceptar, ¿no? Cuando nadie sabe por qué, pues aceptamos la típica respuesta es que así lo hicimos siempre. Eso es muy típico y eso hay que romperlo, porque así lo hicimos siempre, pues si siempre lo hicimos así, pues mañana vamos a ordenar otra forma de hacerlo y a ver qué pasa, ¿no? Bien, vamos a continuar. Vamos a hacer una distribución, ¿no?, de todo lo que nos hemos encontrado en la otra clase, ¿no?, en la clase de los equipos que consumen energía. Ahora ya no estamos hablando de simplemente el tema de gestionar, ¿no?, de las buenas prácticas, de observar el proceso, de detectar operaciones que nadie sabe por qué se hacen así. Ahora ya vamos con los equipos, ¿no? Aquellos equipos que consumen energía, puede ser eléctrica como puede ser térmica, pues van a tener otras ineficiencias por el propio uso del equipo, ¿eh? En la generación y el uso del aire comprimido, vapor, frío, el frío que pueda ser para confort, puede ser para conservación de alimentos, puede ser para congelación, etcétera, etcétera, motores eléctricos que evidentemente pueden estar sobredimensionados y obsoletos, ¿eh?, o mal utilizados simplemente. Hay muchas ineficiencias que son faltas de control en la combustión de calderas, ¿no? O sea, típica combustión de calderas donde prácticamente todo se gestiona con la presión y la presión es una respuesta lenta del vapor que nos obliga pues, a estar usando más combustible porque realmente no es necesario, porque la presión del vapor o la temperatura del vapor suele ser una variable que cambia lentamente, ¿eh?, en el comportamiento. En secaderos, hornos, todo lo que es la parte técnica, deficiente estado del aislamiento, ¿eh? Todo esto ya forma parte del uso, ¿no? También usamos mal los tanques. Muchas veces usamos tanques con unas mezclas desproporcionadas de fluidos calientes o fluidos fríos, ¿no? Entonces los fluidos fríos son predominantes, se produce un choque térmico, o al revés. Utilizamos la temperatura del agua tan elevada que en los condensados tenemos vapor, flash, ¿no? Y eso es peligrosísimo. Aparte de peligrosísimo, es ineficiente, porque al final ese vapor flash va a salir por algún sitio. Es decir, es energía que se va a ir a la atmósfera, o bien por una válvula de escape, o bien por una válvula de seguridad, o bien por el propio venteo que tienen los depósitos de condensados, que suelen tener un venteo, ¿no?, que es como un escape, ¿no?, cuando la presión del calor, ¿no?, aumenta dentro de un tanque cerrado, tienden a liberar energía, ¿no?
Bien, estas ineficiencias que veis ahí clasificadas serían aproximadamente todas las ineficiencias que se encontraron en estas casi 100 organizaciones, 534 ineficiencias, aproximadamente un promedio de 5 a 6 por empresa, y las cuales, pues, 61% eran energía eléctrica y 39% energía térmica. Entonces, tampoco esto no tiene por qué ser una conclusión, porque es posible, ¿no?, que dentro de la cantidad de empresas que nosotros hemos hecho, pues haya una desproporción, ¿no?, entre la fuente de energía. Puede ser que tengamos muchas empresas que usen electricidad y menos que usen calor, ¿no? Entonces, bueno, hay que trasladarlo justo en el punto adecuado, ¿no? De todas estas ineficiencias eléctricas, pues son motores ineficientes, sobredimensionados, obsoletos, equipos eléctricos en marcha sin necesidad, cargas desequilibradas en transformadores, muy importantes, ineficiencias en el aire, en la generación y el uso del aire consumido, producción de frío, falta de automatización para arranques y paradas, reciclos o reprocesamientos. O sea, todos estos tips que veis aquí los ampliaremos un poquito más adelante y para tener mejor claro, ¿no?, el punto de partida. Bien, el siguiente, bueno, en energía térmica pues tenemos generación y uso del vapor, falta de controles, aislaciones deficientes, mezclas de fluidos calientes y fríos, tanques de almacenamiento desproporcionados, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que es importante es esta gráfica. De todas esas 500 y pico que hemos visto antes, sorpresivamente, pues la inmensa mayoría, o la gran mayoría, estamos hablando del 48%, eran medidas que se podían haber solucionado con buena gestión. Esas que hablamos de están dentro de un arco, ¿no?, de trabajo fácil de solucionar porque no dependen de cosas difíciles de autorizar, ¿no? Y aquí vamos a que son situaciones, ¿no? Las de gestión habitualmente son situaciones que están fuera del estado estable. Espero que se acuerden del último taller que hicimos, bueno, penúltimo, donde intentábamos buscar cuál era el periodo más representativo, ¿no?, de una organización a partir de una lectura de un año de datos de potencia. Lo representamos en una gráfica ordenada ascendente de menor a mayor y ahí extrajimos conclusiones porque nuestro objetivo era buscar el periodo significativo que definía el estado estable. Pero resulta que la mayoría de las ineficiencias de gestión responden a fuera de ese estado estable, ¿no?, porque es cuando ocurren cosas y nosotros creemos que siempre estamos en un mismo estado de situación, ¿no? Entonces, cuando busquemos estas ineficiencias, la mayoría van a aparecer en esos estados que no son representativos, ¿no?, o significativos. De automatización, pues son medidas de inversión media en general, también tienen repago bajo, por ejemplo, control de combustión en hornos, calderas, incorporación de válvulas controlables para el condensador de equipos frigoríficos. Muchas veces el equipo frigorífico tiene el condensador on-off, on-off. ¿Por qué? ¿Por qué no controlamos, ¿no?, el on-off con velocidad o con fluido simplemente? Controles de presión en caudal en sistemas de bombeo, si no los instalamos la bomba va full a lo que sea. Estos son de automatización y estamos hablando del 15%, pero es que si sumamos los dos, pues estamos además al 63%, 63% de las ineficiencias detectadas en 100 organizaciones no necesitaban un proyecto de eficiencia energética. Necesitaban gestión y automatización. Y el 37%, por supuesto, pues ya responde a cambios. Evidentemente, cuando en una organización has empezado a trabajar la gestión, la automatización, el siguiente paso es la inversión, ¿no? O sea, hay que hacer cambios, ¿no?, porque tenemos equipamientos o instalaciones de sistemas, etcétera. Son medidas de inversión medio altas o altas en algunos casos. Veremos algunas de ejemplo, aquí hemos llevado algunas. Y evidentemente tienen los periodos de retorno son un poquito más largos. Pero eso evidentemente va a depender, ¿no?, de cuál es la mejora del desempeño energético que se haya fijado la organización. Ya sabemos que dentro del entorno, lo hemos visto, de los sistemas de gestión, pues hay una parte que es la política energética, hay otra parte que son los recursos
que son los que se van a usar para alcanzar los objetivos y las metas que se describan en la política energética, y pues la política energética, si primero se centra en la gestión, después en la automatización, llegará un momento que tendrá que hacer cambios con inversión, ¿no? Porque no hay más cosas. Bien, vamos ahora a dar, ¿no?, lo que serían recomendaciones o tips a considerar por parte de ustedes, ¿no?, que ya pueden ser, ¿no?, gestores energéticos, asesores de energía, consultores para la implementación de un proceso de gestión de la energía en una organización, en una actividad. Vamos a dar toda una serie de recomendaciones y tips, ¿no?, para que lo consideren ustedes, ¿no?, en el análisis, ¿no?, del consumo de energía, para detectar sobre todo si hay alguna ineficiencia asociada, ¿no? Y lo vamos a hacer con 10 cosas que consumen energía, ¿no? 10 elementos, ¿no? El primero serán los motores eléctricos, que encontramos motores en muchísimos lugares, ¿no? Bombeo, ventilación, compresión, cintas, etcétera. Compresores de aire, ventiladores, transformadores, calderas de generación de vapor, de agua caliente, compresores en sistema de generación de frío, aislaciones térmicas, tanto de calor como de frío, torres de enfriamiento de agua, electrobombas, aire acondicionado y combustión quemadores. O sea, son 10 bloques donde vamos a poner sobre la mesa qué podemos hacer, ¿no?, por dónde podemos iniciar para entender, ¿no?, qué hacemos mañana si nos toca ir a una organización a hacer gestión de la energía, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bien. Entonces, cuando alguien, o sea, vamos a empezar como que alguien tiene que comprar un motor, ¿no? Cuando vayamos a comprar un motor, estamos en la fase de diseño, de comprar ese motor o de adquirir ese motor, y evidentemente lo que hay que analizar es, para seleccionar ese motor, ¿no?, hay una cosa que mucha gente no suele tener en cuenta, ¿no?, pero es muy importante las revoluciones del motor cuando estamos reemplazando un equipo por otro, ¿no? No es solamente el tamaño, ¿no?, es las velocidades, porque eso define el torque, ¿no? El torque va en relación a las RPMs. Entonces, si ya no hacemos esa pequeña selección bien, aparte de la eficiencia energética, ¿no?, o sea, está claro que tenemos que escoger la eficiencia energética según unos criterios de evaluación, ¿no? Posiblemente la organización, como sabemos, ¿no?, que hay un apartado que habla de la adquisición, ¿no?, y habla de que la organización debe de establecer unos criterios de adquisición, ¿no? Pues, por ejemplo, cuál es la eficiencia energética esperada, cuál es el rango de rendimiento esperado, etcétera, etcétera, pero cuidado con las RPMs, ¿no? Los motores, evidentemente, necesitamos hacer como que un examen, ¿no?, pormenorizado de los motores que tenemos, ¿no? Y cuando tengamos que tomar una decisión, necesito reemplazar motores que ya están trabajando, no se trata de ir a todos los motores o a un grupo de motores o empezar por dónde empezamos, ¿no? Entonces nosotros lo que le recomendamos es que nos fijemos en el tamaño. Eso sería para priorizar a quién cambiamos, ¿no? Aquellos motores que tengan un tamaño mínimo. El tamaño mínimo podemos poner un valor en kilovatios, ¿no?, pero cada organización tiene que establecer cuál sería el tamaño mínimo para tener en cuenta que un motor puede ser sustituido. Pero sí que es importante que tengan un elevado factor de carga. Recordamos lo que era el factor de carga. El factor de carga es la división, el cociente o la relación, me da igual como lo queramos expresar, entre dos cosas. Numerador, potencia realmente usada, y en el denominador, potencia que dice la placa que podríamos tener disponible de ese equipo para usarla. Entonces, en el numerador lo que necesitamos es tener un sistema de medición, o sea, algo que nos diga cuál es el promedio de las mediciones durante un tiempo en el que el motor está trabajando en estado estable, acordaros, estado estable. No nos interesa buscar cosas raras porque ahí no mediremos casi nada cuando estamos sustituyendo equipos. Las cosas raras para gestión, cuando vamos a buscar ineficiencias de equipos que pueden ser sustituidos, tenemos que tener muy claro que tengan un elevado factor de carga.
y después que estén trabajando pues, un número determinado de horas en operación al año, porque la eficiencia energética para los retornos a la inversión necesita horas. Si los motores no trabajan muchas horas, pues la energía es potencia por tiempo, ¿no? Entonces, no ahorraremos tanto si trabajamos poco. Esto es un criterio, pero ya digo que este valor de 10 kilovatios depende. Si nos vamos a una planta de tratamiento de áridos, que es donde toman la piedra de las canteras y la transforman en grava, arena, etcétera, etcétera, pues ahí 10 kilovatios no significa nada, porque hay que elevar esa potencia mínima, porque los equipos son más grandes, ¿no? Ahora bien, pues bueno, 10 kilovatios puede ser una industria de plástico, ¿vale? Donde el soplante, que es uno de los equipos más consumidores, puede tener 100 kilovatios, por ahí 150, algún compresor de aire, soplante, compresor frigorífico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, claro, ahí sí podemos decir, bueno, pues fijamos los 10 kilovatios. Nosotros recomendamos siempre que cuando hagamos un análisis de los motores que pueden ser, ya hemos detectado y no, que son ineficientes, entonces la solución ya no pasa por una automatización o por una gestión, sino pasa por un cambio que en el análisis, ¿no? de esos motores, de ese grupo de motores a los cuales yo voy a proponer algún cambio, que el factor de carga sea superior al 40%. Es decir, si tengo un motor de 100 kilovatios, debería de estar usando como promedio 40. Ese sería el 40%. Los motores suelen tener un factor de carga entre el 60 y el 80%, es donde mejor se comportan en cuanto al rendimiento y todo. Si tienen menos del 40%, estamos usando poca potencia y por lo tanto el cambio tendrá un costo, pero el ahorro no, será menor ahorro. Evidentemente se encuentra en operación, o sea, tenemos que pensar siempre en el equipo operando en el estado estable. Y al menos 2.000 horas de operación al año. Estos tres serían los criterios que ustedes pueden ya incorporar en los sistemas de gestión, criterios de adquisición de los motores. Pues voy a adquirir aquellos motores o voy a sustituir aquellos motores que tengan estas especificaciones, ¿no? Sean mayores a una potencia X, el factor de carga sea superior al 40%, eso también ustedes lo pueden adaptar, pero sería como que el mínimo, ¿no? Pero cada fábrica va a depender un poco, ¿no? De cuál es su trabajo y entonces posiblemente los factores de carga sean altos de naturaleza y entonces tengamos que subir este factor al 50 o al 55 o al 60. Pero eso lo dirá la experiencia. El análisis, como hablábamos en la diapositiva anterior, el análisis de los motores. Y 2.000 horas pues sería el esperado, ¿no? Mínimo esperado. Y fácil acceso, ¿no? Algo que parece muy simple, fácil acceso. Esto es algo que parece muy simple y la verdad es que nos demuestra que cuando más fácil es hacer una cosa, más rápido se aprueba, más rápido autorizan a los cambios, más rápido se autoriza la compra del equipo, etcétera, etcétera. Cuando tenemos equipos que no tienen fácil acceso, por ejemplo, estoy hablando de puentes grúa, motores en puentes grúa, motores en elevadores de cangilones con alturas de 30, 40, 50 metros, 25, todo lo que sea motores que mueven, bombas que mueven fluidos a 80 grados, eso no es fácil. O es menos fácil, por lo tanto tenemos que hacer, o sea, no hay que decir vamos a cambiar motores, hay que hacer un análisis para entender cuáles son los que son candidatos por su baja ineficiencia, por su estado, por su etcétera. Y tomar estos criterios como básicos. Y evidentemente sustituir motores de eficiencia estándar. Para nosotros la eficiencia estándar será aquella inferior al IE2 o al NEMA Efficiency, que serían las dos fabricantes de motores más con estándares internacionales. Y todo lo que esté por debajo de eso, pues que es una eficiencia asociada, ¿no? Y luego nos encontramos también la antigüedad del motor. No sé si hemos comentado aquí alguna vez, en el año 2002 aparece una IEC, la 61.032, que cambia, o sea, cambia completamente la manera, ¿no? de proponer la medición de la eficiencia de un motor y, por lo tanto, obliga a los fabricantes a establecer
unas mejoras muy sustanciales en la construcción del motor, usando materiales más eficientes, materiales que soporten mejor las fricciones, materiales que consiguen reducir las pérdidas por calor, etcétera, etcétera. Entonces se consiguen unos valores buenos de eficiencia energética, pero en los motores que se fabricaron con ese IEC, que es a partir de 2002, que aquellos motores que son anteriores a 2002, seguro que son no solamente más ineficientes, por mucho que diga la placa. O sea, yo he visto placas donde pone 94% de rendimiento. Eso no es cierto. Cuando te lo pones a medir, eso ya cambia, eso es completamente diferente. Ellos te están dando un dato de laboratorio, que no tiene nada que ver con tu proceso, con tu planta, con tu calor, con tu frío, con tu material, etcétera, etcétera. Y también es importante sustituir aquellos motores que tengamos la conciencia de que han sido rebobinados, ¿no? Porque cada vez rebobinado pues, ha sido una acumulación de pérdidas de rendimiento. Luego te presentaremos unos datos, ¿no? Importante, esto sí es gestión, ¿no? O sea, hay motores que están operando en vacío, pues identifícalos y entienda a ver qué pasa si se pueden apagar, ¿no? Si hay alguna forma de automatizar que en el caso de que esté operando, o sea, un motor cuando está operando en vacío significa que está gastando P por T energía solo para mover el rotor y la carcasa y el acoplamiento y la parte mecánica que esté en el eje del motor, solo para mover eso. ¿Vale? Ella está usando una P. ¿Vale? Esa P puede ir en torno del 20 al 40% en función de lo que estamos moviendo, ¿no? Si estamos moviendo tornillos mecánicos, aunque no haya ningún elemento productivo que mover, pero estamos girando hierro, podemos llegar al 40%. Si estamos moviendo agua, aire, etcétera, menos, ¿no? Ahí consideraríamos aproximadamente pues, la posibilidad, ¿no? de aproximadamente de un 20, 15, 18, 14, 12, por ahí. Pero esa es una P que por el tiempo es una E inútil, completamente inútil, porque está en vacío. Entonces hay que analizar. Y primero identificarlos y luego preguntarnos, ¿puedo apagarlo? Simplemente, con una simple automatización, sin buscar nada complejo. Hay que establecer, o sea, aquí vendrían los controles operacionales, ¿no? Necesitamos una operación, un procedimiento que asegure que los motores que no se usan pues se vayan apagando, ¿no? Pero estos son los controles operacionales que solo tienen éxito en el entorno de un sistema de gestión de la energía. No suelen funcionar cuando es un procedimiento aislado, ¿vale? De un sistema de gestión. Aquellos motores que por una razón operativa deban de funcionar todas las horas disponibles, esos motores tienen que ser los de mayor eficiencia. O sea, es un gran error tener dos motores, uno backup de otro, y repartir las horas. Eso es un gran error. O sea, los equipos tienen que trabajar los que son más eficientes. Entonces, si tenemos dos bombas iguales, no son iguales, las compararon al mismo tiempo, pero no hay dos carros iguales, no hay dos bombas iguales, no hay dos hijos iguales, no, son dos motores comprados al mismo tiempo, pero uno de los dos va a ser más eficiente que el otro, seguro. Al principio de la vida útil un poquito más eficiente, pero a medida que avanza la vida útil, el que es menos eficiente pierde más rápido que el otro. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Averiguar el rendimiento de cada uno de los dos equipos y poner a trabajar el que tenga mejor rendimiento. ¿Pero por qué? Porque tenemos muchas horas disponibles. O sea, son motores que pueden estar trabajando 6.000 horas al año, 6.500 horas al año. Entonces ahí es cuando realmente tenemos que usar esa metodología. Veo una mano por ahí, no sé si hay más gente con la mano. Manuel, adelante. Hola, buenas tardes. En lo que explica, pues yo lo que normalmente he visto son bombas en sistemas de bombeo. Es una bomba de backup, ¿no? Ahí la recomendación, ¿cuál sería? Comprar una bomba de estas que tienen dos motores, como por el tema de la exigencia del proceso. La exigencia del ¿O no proceso, sí, necesariamente? sí, hay muchos procesos que lo que tienen es siempre un backup, ¿no? Siempre. Entonces tienen una bomba funcionando y otra esperando.
Entonces, lo que suelen hacer muchas veces las organizaciones es alternarlas 3.000 horas una, 3.000 horas otra. Y van alternando. Pero eso es una mentalidad de gestión de activos, pero que tampoco funciona. O sea, al final de la vida vas a tener el mismo desgaste en dos motores que si lo acumulas todo en uno. Lo que sí que es importante para la gestión de la energía es saber cuál de los dos es más eficiente. Pero estamos hablando del conjunto motor-bomba. No, o sea, siempre recomiendo que el motor eléctrico y la bomba hidráulica sean de la misma familia, del mismo fabricante. Que es algo que muchas veces no me encuentro. Me encuentro que un día se averió el motor y le pusieron otro motor, que es el que tenían por ahí, por la bodega de repuestos, porque se parecían tamaño y todo. Y ahí se quedó una bomba hidráulica con un motor que no es de su familia y que por lo tanto el rendimiento, pues, hoy veremos algunos ejemplos. Voy a traer aquí ejemplos de ese tipo para que veáis las pérdidas de rendimiento que puede acumular un equipo de esas características. Juan Domaninsky. Sí, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Quería compartir ya que estuviste comentando todo este tema interesante de la energía y los motores y eso. Nosotros en un frigorífico que tenía un compresor a tornillo que fue para amoníaco, que funcionaba para las cámaras frigoríficas, y instalamos como sistema de eficiencia energética, o sea, propusimos a la empresa instalar un variador de frecuencia. Instalamos el variador de frecuencia, redujimos bastante el consumo de energía eléctrica, casi un 8%. Y tuvimos un problema con que al poner el variador de frecuencia, estabilizaba, o sea, desestabilizaba toda la red y creaba armónicos y hacía saltar las UPS. Sí, 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 Cuenta como entiendo. una experiencia bastante importante, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, Juan, ese ejemplo que estás poniendo tú se suele repetir bastante. Vamos a ver unos tips también, dentro de estos tips que estamos explicando, vamos a hablar también de los armónicos, ¿no? Para que tengáis ideas, ¿no? Para que no os pase eso, ¿de acuerdo? O sea, siempre que estamos pensando en colocar variadores de frecuencia, tenemos que saber qué va a pasar con los armónicos. pero lo que yo ¿Vale? destaco es que la potencia del motor, o sea, bajaba a la de noche bajaba casi un 20-30% de la potencia del motor. Y en las horas pico volvía a subir 10-12%. O sea, que hay que hacer un estudio bien profundo para instalar el variador de frecuencia adecuado y ponerle parámetros para... Pero tiro como un dato que creo que se suma a lo que estás comentando. No, está muy bien. Gracias, Juan, por el aporte. Voy a añadir, viste el gráfico que vimos, ¿no? Medidas de gestión, automatización. Esta sería de inversión. O sea, cuando ponemos un variador, estamos hablando de inversión, no es automatización. Porque un variador, como tú dices, Juan, no es fácil. Hay que hacer un análisis, armónicos. Lo primero que hay que hacer es tener el perfil de carga del motor sin el variador. Porque eso te ayudará a entender hasta dónde puedes llegar disminuyendo la potencia. ¿De acuerdo? Y yo te explico otros problemas que suelen aparecer cuando colocamos un variador de frecuencia. La velocidad del ventilador de enfriamiento suele disminuir y entonces tenemos un problema de calentamiento. O sea, ahí juegan varios actores, ¿no? Entonces ahí no, cuando estamos hablando de variadores de frecuencia, eso es un proyecto de inversión. Ya no es ni automatización ni gestión. ¿De acuerdo? Gracias. Vamos con Martín Martínez, que también levantó la mano. Sí, buenas tardes, José Luis, un gusto. Un gusto. Primero digamos, un aporte sobre cuando habló de los motores que quedan sin carga y esto no están, pues realmente consumen un poco de potencia, pero hay que acordarse también que podríamos ayudar ahí, que si un motor está sin carga, está consumiendo reactivo y por lo tanto también al apagarlo ayudaríamos a tener un factor de potencia que la planta necesita, más alto. Sí, Eso, está claro. Sí, ese por un lado. Por otro lado, con los índices
mencionó usted que había el factor de carga, que es lo que funciona el motor, digamos, al 80%, que esté funcionando siempre mientras esté trabajando, ¿verdad? Al 80% de la capacidad total que trae el dato de placa. Pero también pudiera haber, que es un poco diferente, un índice que tiene que ver con las horas que usted mencionó ahí, que se llama factor de capacidad, que significa, sobre todo cuando cambian, cuando cambia la potencia de los motores, cuando es que varía, da algo así como en las plantas de generación, un factor de capacidad es cuánto realmente del total ha generado si lo comparamos con que hubiera estado generando el mismo tiempo en potencia total. Entonces, no sé si en potencia nominal. Es como que eso nos diera un parámetro, además de la carga, al mismo tiempo del tiempo, pues. Entonces, no sé si ese Sí, pudiera usarse también. sí, sí, sí. Tengo también un ejemplo donde interviene precisamente cuando ocurre eso, ¿no? O sea, acordaros que nuestra metodología es siempre intentar averiguar el factor de carga en el periodo más estable, ¿no? O sea, esa es la Ok, clave, en el periodo más muy bien. estable, ¿no? Y el resto del Gracias. tiempo, pues pasan cosas. Entonces, en Exacto. el resto del tiempo hay que averiguar qué pasan esas cosas y en ese momento es cuando no le vamos a pedir al motor la capacidad. O sea, va a tener otro factor de carga, pero ya no me interesa ese factor de carga porque se ubican en lugares donde es más difícil de que yo pueda determinar ahorros cuando estamos en tiempos, qué sé yo, arranques, paradas, cambios, como vimos en el ejercicio de la fábrica de tableros de aglomerado de madera, de pino, ¿no? Donde había situaciones en las que era imposible establecer ningún tipo de parametrización de la fábrica, ¿de acuerdo? Ok, muy bien, gracias. Perfecto, gracias Martín por la observación. Sí, interesante, yo creo que iremos viendo un poco todo, así que vamos a continuar. El arranque, sobre todo cuando vayamos a realizar los arranques, forma secuencial y planificada, nos ayudará para la reactiva, nos ayudará para los picos, nos ayudará para que no nos cobren tanto en demanda. Comprobar que se hacen de esa manera y evitar el arranque, sobre todo cuando son, o sea, a la hora hay que pensar si son de mediana o gran potencia, ¿no? Ahí es donde más efecto vamos a tener en ese trabajo, ¿no? Bien, es importante que los motores operen con un factor de carga elevado, mayor del 65%. Eso es lo normal, ¿eh? Si no tenemos variador de frecuencia, ¿de acuerdo? Si tenemos variador de frecuencia, cambia, porque el variador, lo que en teoría está diseñado, el variador, es para tener la misma eficiencia con un factor de carga menor. Es decir, darte el mismo trabajo que necesitas, mecánico, hidráulico, neumático, etcétera, etcétera, pero usando menos P. Por lo tanto, lo que hace el variador de frecuencia es reducir la P para hacer con la misma eficiencia el trabajo que le estamos pidiendo, ¿no? Entonces, si no tenemos variador de frecuencia, los motores deberían de operar en un factor de carga elevado, ¿eh? Del 65 para arriba. Y entonces, a la gente que estamos apoyando y liderando procesos de gestión de la energía, nos viene perfecto porque ese es el punto clave en el cual vamos a poder proponer proyectos de ahorro, ¿no? Proyectos de eficiencia energética que nos ayudarán o les ayudarán a las organizaciones a ahorrar, ¿vale? Si vamos a motores que tengan bajos factores de carga, lo que hay que pensar es ¿por qué? Porque a lo mejor están sobredimensionados. Yo cuando voy a un motor, estoy tomando mediciones, es un motor, considerémoslo grande, 100 kilovatios, y estoy midiendo promedio 30, pues digo, pues este motor no está bien seleccionado. O sea, este motor no está dimensionado para el trabajo porque debería de estar usándose en un porcentaje mayor. Entonces, cuando pregunto por qué, pues posiblemente ese motor lleva ahí 20 años, han cambiado 3 o 4 veces de tipo de producto, ahora hacen otro producto más soft, más liviano y no necesitan tanta P, pero ahí está el motor. Entonces, esas preguntas hay que hacérselas, ¿no? Los motores que funcionen a menos del 40% de la carga, las situaciones que requiera sobredimensionar debido a picos, ¿eh? Eso es otra estrategia, ¿no? Cuando tengo picos, por algún tipo de motor antiguo que me generan
problemas con otras variables, ¿no? Como pueden ser la sobrecarga, ¿no? La segunda pregunta es ¿cuántas veces ha rebobinado los motores? Eso muchas organizaciones no tienen ni siquiera eso es algo muy, muy típico. No hay una lista de cuántas veces se ha rebobinado un motor. Entonces yo lo primero que pregunto es, bueno, gestión de mantenimiento, ¿cómo lo hace? Para saber si el motor es eficiente o no. Si no sabe cuántas veces se ha rebobinado. Yo no estoy en contra de que no se rebobine. Por supuesto, si ustedes lo creen necesario y tiene un costo más o menos aceptable versus uno nuevo, no tengo ningún problema en que se rebobine, pero sí que tengo unas consideraciones. La primera es que hay talleres, hay centros de trabajo que están calificados por algún laboratorio nacional que utilizan procedimientos adecuados, por eso están calificados y acreditados para rebobinar motores y poner un sello que asegura una pérdida mínima de rendimiento, porque algo pierden, algo pierden. Si no están calificados, pierden más rendimiento en el rebobinado, o por lo menos no lo podemos asegurar. Yo no digo que no trabajen bien, pero no lo podemos asegurar. ¿Por qué? Porque el calificado que ha medido el rendimiento y lo ha contrastado con la placa, o con un motor fabricado en similar año, etcétera, etcétera. Ellos tienen sus procedimientos, ¿no? Motores de menos de 40 kilovatios y de más de 15 años de antigüedad, pues, y si ya los hemos rebobinado alguna vez, no los volvamos a rebobinar, porque estamos hablando ya de equipos muy desactualizados, ¿no? Entonces, ¿cuándo rebobinaremos? Pues sobre todo cuando sean motores un poquito más nuevos, ¿no? Y rebobinaremos también cuando el precio no rebobinaremos, perdón, cuando el precio sea caro, ¿no? Versus uno nuevo. O sea, si tengo un motor nuevo y el rebobinado me cuesta la mitad, pues seguro que no nos salen las cuentas cuando hagamos la pérdida de rendimiento del rebobinado. No nos van a salir las cuentas, ¿no? Será más rentable comprarlo nuevo. Evidentemente, si rebobinar me cuesta un 20%, tengo que hacer un análisis económico. Y cuidado, esto es importantísimo. Si un motor cuando se rebobina suele ser porque ocurrió algo, ¿no? Y lo más típico, cuando se rebobina, lo más típico suele ser pues fugas, una fuga masa, un cortocircuito, una derivación, un circuito abierto de una bobina. Pero cuidado, a veces los motores por cortocircuito se queman, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes ha visto algún motor o lo ha olido, ¿no? Porque los motores eléctricos cuando se queman, estoy diciendo que el grado de cortocircuito ha sido tan grande que todos los aislamientos que tienen las bobinas que componen el motor eléctrico, todos esos aislamientos, es química. Y la química, cuando la sometes a un exceso de temperatura, arde. Entonces, un motor que se quemó, olvídense de rebobinarlo, porque van a perder el rendimiento tremendo, muchísimo, porque es muy difícil. O sea, las técnicas para sacar las bobinas quemadas de un motor, del estátor y del rotor, son técnicas muy invasivas. Se hace con llama directa a 1000 y pico grados para cortar todos los alambres. Todo eso deforma toda la reluctancia magnética del estátor y del rotor, todo el ferromagnetismo, ¿no? que las chapas tienen de origen, las sometemos a unos cambios tan bruscos que les cambiamos las características, ya no el flujo, el flujo magnético no se parece en nada a un motor nuevo. Entonces, en estas condiciones, por favor, no rebobinar. Motor quemado, que vuela a la chatarra. La frecuencia nominal es algo importante, ¿no? Evidentemente suele haber cambios de frecuencia cuando estamos en lugares donde la generación tiene muchos problemas, ¿no? La generación pues tiene problemas de intermitencias o de muchas energías que fluyen, entran, salen, cogeneraciones, entran, salen, etcétera, etcétera. Entonces puede ser que nos acarreen una variación del 5% de la frecuencia nominal y eso me va a afectar porque la frecuencia es flujo, el flujo va a parar a los ejes y es un problema asociado.
¿no? El sistema eléctrico, pues aconsejamos que a través de un análisis pues, con cierta periodicidad tengamos claro cuál es la energía que me llega, ¿no? Mi actividad, cómo está la energía que me llega. Está limpia, contiene flickers armónicos, desequilibrios ya de origen, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para eso hay instrumentos, ¿no? Todas esas variaciones pueden dañar el motor, está claro, ¿no? Las frecuencias demasiado altas pueden producir sobrecarga en motores, sobre todo los que mueven máquinas centrífugas, ¿no? Porque si las frecuencias altas a las que sometemos a estas máquinas centrífugas lo que hacen es afectar al eje del motor, ¿no? Porque el eje del motor tiene un movimiento angular, o sea, proporcional a la F, ¿no? A la frecuencia. Entonces, si le estamos dando una frecuencia que no está esperando, posiblemente podamos producir mayores velocidades y por lo tanto mayores sobrecargas. Y por supuesto, frecuencias demasiado bajas pueden producir ineficiencias en la refrigeración de los motores, que es lo que decíamos antes, tener un motor y ponerle un variador de frecuencia para controlar su velocidad, pero velocidad es directamente frecuencia. Entonces, cuidado con reducir la frecuencia, porque entonces, claro, estos equipos habitualmente suelen tener una refrigeración que va asociada al eje. Cuanto más rápido gira el eje, más refrigeración, porque está solidario al eje, el ventilador. Claro, si nosotros le bajamos la velocidad, también baja la velocidad de ventilación y por lo tanto la velocidad de refrigeración, ¿no? Hay que preguntarse si es correcto el equilibrio de fases. No continúo, hay una pregunta, Francisco, adelante. Muy buenas, profe. Sí, solo nada más para hacer un comentario con respecto a lo que usted nos dice en este momento de lo de la frecuencia de los motores, pues justamente hace poco hicimos el cambio, instalamos variadores de frecuencia en unos motores que nosotros tenemos en la planta y es el motor que usamos solo permite un máximo de un 10% para arriba y un 10% para abajo en la velocidad, porque no es un motor diseñado para variadores de frecuencia. Por el Exacto. contrario, instalamos una bomba nueva en otro sector con un motor que venía preparado para variador de frecuencia, que ese sí permitía prácticamente desde un 30% de la velocidad nominal hasta un más 150 o alguna cosa así. Sí, Entonces, exactamente, eso no suele todos pasar. no están listos para variador, digamos. Hay que tener, o sea, cuando uno tiene dudas, lo que tiene que preguntar es tomar el dato de la placa y consultar al que te ofrece el servicio del variador de frecuencia, ¿no? Oiga, este motor se adapta a este variador de frecuencia porque es lo que puede ocurrir, que los motores, sobre todo los antiguos, ¿no? Hay una cosa que se llama la clase de aislamiento interior, que es la que provoca que no puedas utilizar las frecuencias más bajas, ¿no? Entonces, no me acuerdo cuál es, si la clase F o la clase G. Si tienen esa clasificación como aislamiento interior, no se pueden poner variadores de frecuencia. O sí, con riesgo. Gracias, veo otra mano levantada. Juan, gracias, Francisco. Sí, quería sumarme a lo que estabas comentando con relación al arrebobinado de los motores. Viste que hay industrias que, por ejemplo, nosotros nos fuimos a una industria láctea grande, ¿verdad? Y recuerdo que al final o sea, queríamos cambiar el motor, ¿verdad? Pero en los motores que habían disponibles, como ese motor ya era viejo, no encajaba con el encastre que tenía la bomba, con toda la planta asociada a eso. Entonces tuvimos que sacar el motor, toda una parada, hacer el rebobinado y volver a traer. Nos moríamos de ganas de cambiar el motor, pero eso iba a implicar ya cambiar también la bomba y poner una nueva, cosa que la empresa no estaba queriendo hacer, ¿verdad? O sea, básicamente. Pero digo nomás, justamente lo que vos estás diciendo, de cuándo hacer, a veces no queremos, pero finalmente terminamos haciendo el rebobinado por diversos motivos, ¿verdad? Sí. Más o menos Sí, eso. pero a lo que hay que tener muy claro, Juan, es
¿Cuál es el costo de seguir con esa bomba y ese motor? ¿Cuál es el costo? ¿Vale? Porque tú puedes hacerlo fácil. ¿Cuál sería el consumo energético para mover las unidades de líquido que ahora movéis con una bomba nueva, con un rendimiento nuevo respecto al que tienes? Para saberlo, lo primero que necesitas es establecer un rendimiento de tu sistema actual. Coincido plenamente contigo. Sumo un detalle. Los gerentes, y vos has de tener mucha experiencia en eso, son a veces un poco cuadrados, que esta bomba tiene 20 años, nunca tuvo problema, no la vamos a cambiar, o sea, se bloquean con que es lo mejor de lo mejor. Y vos le decís, Yo no hay no, mucho más eficiente y no hay caso, o sea, pero es y, parte del proceso. pero ellos lo hacen desde el punto de vista operativo. No ha fallado en 20 años. Eso es operativo, pero a lo mejor estáis consumiendo el doble de energía que con otra nueva, ¿no? Entonces, pero hay que ponerlo en eso hay que ponerlo en una mesa, ¿no? Oiga, seguimos con esta bomba que tanto le gusta, estamos perdiendo cada mes tanto. Que lo sepa, simplemente que lo sepa, nada más. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy en contra de que siga funcionando la bomba. Lo que sí que digo es que ese motor que tuvisteis que volver a rebobinar ya ha perdido un rendimiento del original de la placa, además a más de los años de la vida útil que llevaba, además a más de las otras posibles averías que haya tenido, o quizá no es el primer rebobinado, sino que es el tercero. Gracias, Juan. Gracias, igual. Gracias. Vamos con Carlos, que también tenía la mano levantada. Buenas tardes, José. Uh-huh. Ok. Una consulta o una pregunta. A ver si, bueno, con respecto a la norma NEMA o a la IEC, ¿qué se podría definir como criterios al momento de hacer la selección de un motor de alta eficiencia y de gran capacidad para una planta? Es decir, ¿cómo saber cuál de las dos normas por irse escoger para la selección del motor? ¿O eso sería análogo y no importaría? No, o sea, sí hay, o sea, yo tengo hecho por ahí un análisis que lo hice hace un tiempo, que eso lo compartiremos como documento de apoyo. Yo principalmente, es una opinión mía, pero basada en mediciones y en experiencias, ¿va? O sea, pero no, nadie o sea, no hay un informe de nadie, es simplemente opinión mía y experiencia mía. Los NEMA son más robustos. ¿Eso qué significa? Son más robustos. Entonces, yo si tuviese que elegir un NEMA o un IEC y estoy trabajando en una industria muy, muy intensiva en cuanto a trabajos duros, por ejemplo, molinos de harina cruda, sector cemento, sector cal, sector canteras de piedra, o sea, donde hay mucho polvo, donde hay condiciones extremas de trabajo, yo no lo dudo, NEMA es más robusto desde mi punto de vista como diseño de motor, ¿no? Cuando quiero un control, o sea, el IEC me ofrece un mejor control, le puedo prácticamente poner cualquier equipo de variación de frecuencia, suelen ser equipos mucho más controlables, ¿eh? A la hora de automatizarlos, ¿no? Los NEMA son más complejos, no les gusta tanto eso que les hagas variar cosas, ¿no? Porque son más mecánicos, ¿no? Los IEC son más adaptables a automatizaciones, podríamos decir, y luego cuando se avería, ¿no? Internamente un rodamiento, un cojinete, algo de un motor IEC es menos costoso repararlo que un NEMA, ¿no? No sé si te ha ayudado, Carlos. Ok, o sea que podríamos decir que va a depender, es importante el entorno y el sitio totalmente, donde se va. Y eso es un criterio importante para definir cuál de las dos. Es un criterio importante. Yo así lo he podido ver, ¿no? He podido ver motores IEC que sí, que son muy buenos y están sufriendo mucho. Perfecto. En entornos duros, ¿eh? Gracias. Bien, cuando tenemos desequilibrios de fases, en torno al 5% nos está costando en eficiencia del equipo, ¿no? Entonces, hay unas tablas, las podéis encontrar por internet fácilmente, porque son tablas que suelen provenir, ¿no? De fabricantes de motores, donde ya viene una fórmula. Oiga, si usted tiene este porcentaje de desequilibrio entre fases, en su motor tenemos una pérdida de rendimiento respecto de la placa de tanto.
Puede ser de un 1%, un 1,5%, un 2%, pero eso a lo largo de 6.000 horas pues puede ser muchísimo tiempo. Hay motores que realizan muchísimos números de arranques, ¿no? Hay que tener claro, por ejemplo, que no hay todos los motores. Están capacitados para arrancar y parar, lo que decíamos. Los IEC están más preparados para arrancar y parar que los NEMA, ¿no? Por su construcción física. Los compresores, da igual quién sean, IEC o NEMA, da igual, los compresores frigoríficos, compresores de aire, en todos tienen un límite de arranques y paradas en un tiempo determinado. Hay que leerlo, ¿eh? Porque muchas veces yo me he encontrado compresores de circuitos frigoríficos o de circuitos de enfriamiento donde el compresor arranca y para cada 2 minutos. Y claro, a los 3 años ese equipo está muerto, hay que sustituirlo, no puede más, porque no está preparado para eso, ¿no? Y eso es porque hay un incorrecto uso, o bien del aire, si es un compresor de aire comprimido, o bien del agua helada, si es un compresor frigorífico que fabrica agua helada. Entonces, como no hay un buen uso o una buena dimensionado de esa necesidad, ¿no?, de energía en forma de calor o en forma de aire o en forma de frío, pues el motor empieza a parar porque no hay demanda, arranca, cuando hay un poco de demanda y arranca, luego se para, luego arranca, luego se para, luego arranca, luego se para y eso es un desastre, ¿eh? Hay que evitarlo. La inercia de las cargas también es un tema muy importante, pero esto afectaría más a la vida útil, ¿no? El aislamiento y la vida del motor, por supuesto, ¿no? Porque aumenta, o sea, la inercia hace que suele provocar el calor, ¿no?, de ese eje que está rotando y se encuentra una inercia excesiva en un momento determinado, sube la corriente muy fuerte y se provoca, pues, esos picos de corriente suelen afectar a los aislamientos internos, ¿no? Bueno, y si utilizamos reguladores de velocidad, pues hay que instalarlos. Pues sí, hay que instalarlos, porque tenemos muchas ventajas. Pero cuidado, hay una cosa que tienen que tener muy claro ustedes, que cuando nosotros estamos pensando en un variador de frecuencia es porque la demanda real de la producción también varía, ¿no? O sea, no pensemos en variadores de frecuencia en lugares donde la demanda es recta, siempre, y cuando se para, cero. Y cuando arrancamos, así, y luego recto, 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 y luego paramos. Ese tipo de organizaciones o ese tipo de procesos, ¿para qué vamos a poner un variador de frecuencia? Porque el variador de frecuencia es para variar la velocidad, es decir, para ajustarse a la demanda real de la producción. Pero si la demanda real de la producción siempre es la misma, no necesitamos un variador de frecuencia exclusivamente, ¿eh? Con un variador de frecuencia conseguimos eso que hablábamos de cuando arrancamos motores, ¿no? O sea, cuando arrancamos un motor, lo que observa el transformador es un cortocircuito, directamente. Cuando un motor está arrancando, lo que estamos observando es un cortocircuito directo, ¿no? Entonces, un cortocircuito directo significa que la corriente en amperes es la máxima posible hacia el transformador, ¿no? Entonces, para controlar esos picos de arranque, el variador de frecuencia funciona perfecto porque tiene una cosa que se llama la rampa de aceleración o la rampa de frenado, que precisamente se usa para que el motor arranque suavemente hasta alcanzar la velocidad nominal o la velocidad de trabajo, ¿no? La reducción de la carga de las líneas de distribución, pues es muy grande, ¿no? Con este sistema podemos reducir hasta el 6% la vida útil de los motores. No trabajan tan forzados, trabajan con o sea, se adaptan a la demanda, con lo cual, perfecto, ¿no? Y aumenta la eficiencia y la calidad de las operaciones de la planta en su conjunto. O sea, nos da más control, pero nos da más eficiencia. Es decir, la misión de un variador de frecuencia es conseguir ser igual de eficiente a 50 hercios que a 45, que a 38, que a 32, que a 36. Pongamos la frecuencia que pongamos, la relación entre la salida y la entrada se va a mantener, porque esa es la misión del variador, ¿no? Intentar ofrecer la eficiencia necesaria, ¿no?, por parte del proceso con menos P, ¿no? Bien.
Vamos, compresores de aire. Recomendaciones para evitar ineficiencias en compresores de aire. En la etapa de diseño de un sistema de aire comprimido, tanque pulmón. Yo he ido a muchas organizaciones que no tienen tanque pulmón. Esto es un problema muy grande, a no ser que tengan variador de frecuencia. O sea, el variador de frecuencia ya en sí es un tanque pulmón. Pero si no tenemos variador de frecuencia y no tenemos tanque pulmón, tenemos un problema de eficiencia energética grave, ¿no? ¿Por qué? Porque el compresor arrancará con cualquier cambio mínimo en la presión o en el caudal, arrancará. A no ser que tenga cientos de metros de tuberías llenas de aire que hagan la función de un tanque, ¿no? Que también me he encontrado organizaciones con cientos de tuberías, metros y metros y metros, y claro, no hay tanque porque las propias tuberías están haciendo de tanque, pero eso seguimos siendo ineficientes totalmente, ¿no? Operar los compresores siempre, como hemos hablado antes, el más eficiente tiene que tener máster o prioridad 1. Por lo tanto, ¿cuál es la misión del gestor de la energía y cuál es la misión en estos cursos? Haceros ver que hay que saber medir la eficiencia de un compresor, ¿no? Tenemos que saber medir la eficiencia de un compresor para determinar cuál es el compresor más eficiente de los 2 o 3 que tengan la sala de compresores, para que ese sea el máster y ese sea el que esté trabajando constantemente en nuestra actividad diaria. Y utilizar los otros compresores pues, como backup, ¿no? Usar controladores adecuados, ¿no? O sea, muchas veces son manuales, ¿no? O la experiencia del jefe de la sala de compresores o el jefe de mantenimiento o el jefe de operación. Oiga, lo mejor es mantener un controlador maestro donde pues, se opere en función de la demanda. Y la demanda, cuando varía, lo hacen en dos direcciones, caudal y presión. Lo más normal es que cuando alguien instala algún control sea por presión, pero se olvida del caudal, ¿no? Y repito, la presión es un tema que responde lento, porque las tuberías están cargadas de presión, pero el caudal responde más rápido ante variaciones, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo instalar en los sistemas, cuidado, cuando digo recomiendo, y cuando Edison también dice recomendamos, siempre nos referimos a que los compresores sean usuarios energéticos significativos, ¿no? Entonces, allí sí o sí necesito un conocimiento mayor, ¿no? Que si no es un significativo, ¿no? Entonces, ¿cómo haremos ese conocimiento mayor? Midiendo, ¿no? De hecho, cuando implementamos un sistema de gestión y empezamos a hacer cosas, necesitamos medir para verificar los ahorros. Eso es algo obligatorio en la norma. Entonces, hay que medir, pero no solo la P eléctrica. ¿Vale? Que hay muchas organizaciones que tienen un analizador de redes midiendo la P eléctrica, pero no saben nada del aire que estamos produciendo. No saben nada de la cantidad de aire en metros cúbicos hora, no saben nada, bueno, saben de la presión porque es un indicador de fallo, ¿no? Pero no de energía, ¿no? Utilizar, evidentemente, ya hay compresores, ¿no? Que ya vienen de serie fabricados. Antes explicaba un compañero, en frigorífico pusimos un variador al compresor. Claro, estamos hablando de compresores antiguos, ¿no? Hoy, cuando vayamos al diseño, ¿no? de una nueva planta, en la cual sabemos que si implementamos un proyecto de eficiencia energética para sustituir un compresor de aire o un compresor frigorífico, tanto de conservación como de congelación, ya tenemos que preguntarnos con el equipo de serie, su variador de frecuencia, su control de filtros de armónicos ya implementado, ¿no? Y eso nos va a evitar muchísimos problemas, ¿no? Incluso los compresores de aire comprimido tienen una virtud térmica que no solemos explotar, que es que se calientan mucho en el proceso de compresión y tienen que liberar esa energía térmica y hay que enfriarla. Yo he visto muchas aplicaciones que hay en el mismo lugar donde tenemos los aires comprimidos, tenemos una caldera. Entonces yo he visto aplicaciones de intercambiar calor del compresor directamente a la caldera para no usar el gas de la caldera. Yo he visto hasta 75 grados, gratis, desde el compresor, con energía que tenía que liberar a la atmósfera con enfriamiento. O sea, hay que hacer bien los números cuando estamos en la fase de diseño. Bien, una cosa muy importante, el anillo neumático. El anillo neumático es una buenísima manera de compensar la presión en los extremos del suministro, ¿no?
pero que igual es que hay un anillo neumático, se suele recomendar que haya un anillo eléctrico, ¿no? Perdón, hidráulico para el agua, ¿no? O sea, los circuitos neumáticos tienen que estar en formatos de anillo. Y si tenemos una fábrica con 3 plantas, ¿no? Tiene que haber un anillo en cada planta, ¿no? Y entre planta y planta lo mejor es un acumulador, ¿no? Para evitar las oscilaciones del cambio de presión por subir de plantas, ¿no? Recuperar, esto es lo que comentábamos, recuperar el calor perdido de los enfriadores. Un compresor de 50 HP se emite aproximadamente 32.000 kilocalorías hora de energía. Esto significa que esta energía hay que botarla al aire, hay que botarla, hay que expulsarla, ¿no? Y eso más o menos equivaldría a lo que tú podrías obtener con 4 metros cúbicos hora de gas natural, si recuperas esa energía, ¿vale? Evidentemente, cuando hablamos de gestión operativa o de gestión de esta sala de compresores, tenemos que poner en consideración, ¿no? el costo, ¿no? Que nos cuesta fabricar 1 metro cúbico por hora de aire comprimido. Y eso muchas veces no lo saben nadie. Simplemente hay que hacerlo y hay que informar. ¿Por qué? Porque todos esos usos excesivos pues se pueden reducir si conseguimos una buena gestión del aire, ¿no? Gestión operativa. Y, bueno, evidentemente las fugas de aire es algo que siempre está ahí, ¿no? Y identificar es importante y reparar también, ¿no? Yo soy muy partidario de no obsesionarnos con planes de reparación de fugas, ¿no? Porque son muy costosos y muchas veces solo se pueden hacer en fin de semana. Porque durante la semana las fábricas están trabajando, necesitan aire, pues el sábado o el domingo paramos, pues venga, vamos a reparar fugas de aire, pero no hay ni la mitad de las fugas, cuando vosotros paráis una máquina, no hay ni la mitad de las fugas que cuando está funcionando. Primer punto. Segundo punto, trabajar el fin de semana es más caro o suele ser más caro que en otros días, ¿no? Y el tercer punto, yo soy partidario de reparar aquellas fugas que se oyen. Hay otras fugas que no se oyen, ¿no? Mañana trataremos un tema de esos. Las fugas que pasan dando, ¿no? O sea, esa revisión periódica, ¿no? Que mucha gente de mantenimiento planifica para las fugas, yo la recomiendo que sea andando, pero no con un aparato que amplifique, sino andando. Y si con la fábrica en plena operación yo escucho una fuga, esa fuga hay que repararla, pero inmediatamente. Si es posible en un cambio de turno, en un desayuno, en un almuerzo, no esperar al fin de semana, porque ya hemos perdido X días de aire, ¿no? ¿Por qué? Porque las que se escuchan, esas son las que realmente son las graves, ¿no? Las que no lo escuchas y hay que tener la fábrica parada, esos son hilillos, no son, realmente no hay que hacer una caza, ¿no? De esos hilillos, hay que hacer la caza de las que se oyen. José Luis, parece que perdimos la señal. Esperemos un momento que se conecte nuevamente José Luis, por favor.